Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Palabra Plena. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y RAIS Colombia. Buenas noches. Nuevamente en el escenario de la Corporación Viviendo y RAIS, hablando de Palabra Plena. La vez pasada estuvimos aquí con el director de Taller Abierto. Nos dejó sembrada una inquietud que hay que pensarla. Él nos habló de la esperanza. Cree el director de Taller Abierto, el director de Viva la Gente, cree que todavía son posibles muchas cosas que tienen que ver con el ser humano. Y uno se pregunta en qué se finca esa creencia, en qué se basa. Y es que pertenecen a una especie como de empresa, digamos, de una gestión humanizante que los ha puesto durante muchos años en contacto con las cosas de la vida y de los seres humanos, con sus sufrimientos, sus goces y sus alegrías, y han aprendido que todavía es posible todo esto que engrandece al ser humano. Es decir, que la misión de sus organizaciones es factible, es posible, que pasa de ser una promesa a ser un compromiso. Y en ese orden de ideas estamos aquí, viendo todos los martes a las 9 de la noche qué pasa, qué nos dicen, qué piensan las personas, los actores importantes y no importantes que tienen que ver con el desarrollo de esta inquietud de qué le pasa al ser humano, quién es el ser humano. Esta noche estamos con el asistente de dirección de la Corporación Viviendo, Miller Machado. Miller, buenas noches. Muy buenas Me alegra noches. mucho saludarlo. Muy buenas noches, Jaime. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia, que espero que cada vez sea mayor. Hoy vamos a hablar, así como con Willy se habló de la esperanza, a propósito del Día del Idioma, les propongo que hablemos de la utopía y de las políticas. Le cuento algo, es decir, tenemos el encargo de la administradora de la corporación, doña Doris, de hablar un poco del idioma. Ella ayer en el consejo directivo me indicó eso, que hablar, mañana es Día del Idioma. Del idioma, el lenguaje. Entonces hay que... Y la utopía. La utopía. Es decir, estaba pensando yo, Miller, en pues lo que pasa con las personas, ¿no? Yo cuando comencé a hablar con usted, la primera inquietud que tuvo fue la de saludar a su hermano. ¿Por qué? Si esto es una cosa tan seria, tan importante como es estar en la televisión y usted está pensando en cosas muy íntimas, muy... Sí, quiero saludar a mi hermana que está de cumpleaños, Maritza Machado, porque es que hay que hablar de la utopía. Ahorita vamos a hablar de políticas públicas, vamos a hablar del lenguaje, vamos a hablar del idioma, pero creo que ese eje, utopía, lenguaje, políticas públicas, no nos puede alejar de la gente que amamos profundamente. Y eso es lo que hace posible la utopía, caminar hacia la humanización, como diría Eduardo Galeano. Había una inquietud en estos días en uno de los grupos de trabajo de la corporación, reflexionando sobre la misión, la filosofía, la visión de las corporaciones y de las instituciones. Y alguien hizo una pregunta que no se desarrolló porque ya la cuestión de los tiempos, preguntaba si en relación con la intervención que hacen las distintas agrupaciones, los actores, los operadores, si era suficiente con la intervención a nivel general, si el tema de lo público nada más era suficiente para resolver los problemas humanos o si había que atender al problema individual.
Entonces, ahorita, cuando yo lo noté a usted en la preocupación de lo individual, yo decía, bueno, momento para establecer esa relación. Y esos nexos, en la Corporación Viviendo y en general en mi trayectoria como profesional, como trabajador social, pero también como hombre, como ser humano, como hombre negro además, me ha interesado mucho un modelo que es el modelo ecológico. Y el modelo ecológico plantea las interacciones que hay entre las personas, sus grupos de referencia y las dinámicas sociales y comunitarias. Y creo que muchas veces cuando uno habla de política puede tener la tentación de perderse en generalidades y perder la posibilidad del encuentro con la persona, con el ser humano que está ahí, en las interacciones. Es muy claro, digamos, como ya leer lo que usted está traduciéndonos, lo que usted nos está enviando como mensaje, que puede haber una política que esté desviada de lo que es la atención, el cuidado del ser humano para hacer otros menesteres que no tienen que ver con esto que pretenden realizar, desarrollar. Entonces usted, Miller, tiene la idea o nos expresa la idea de que hay una política distinta que está conectada directamente con lo público y el ser humano. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Tiene que ser así, entre otras cosas. Y otro elemento que manejamos en la Corporación Viviendo y en general en RAIS y en todas las instituciones que trabajamos en lo social es pensar la inclusión. Hay un elemento que después de la nota, que vamos a trabajar en mayor profundidad, y es que somos sujetos sociales. O sea, si una persona está consumiendo sustancias psicoactivas, si un joven ahora, 9 de la noche, 9:30 de la noche, está cometiendo algún delito, ese joven sigue siendo un sujeto social. Queremos ver a la persona que consume sustancias psicoactivas ni como un enfermo, ni como un pecador, ni como un delincuente, como un ser humano. Pero como un ser humano cuya vida transcurre en unas dinámicas sociales y familiares, pero también en unas dinámicas sociales. Pero ahí está el ser humano. Incluso creo que en otra experiencia de trabajo y en otra experiencia formativa, nos hacíamos una pregunta desde un instituto con el que yo trabajo, que es el IPECAL, es ¿dónde está el sujeto? ¿En dónde encontramos al sujeto? Busquemos el sujeto. La pregunta por el sujeto nos tiene que rondar permanentemente, máxime a los que trabajamos en el tema político. Y cuando digo político no me refiero a lo electoral, me refiero a las interacciones, a la participación, a la injerencia, al hacer parte de. Y ahí hay que hacerse la pregunta por el sujeto. Por eso es muy importante en este tiempo, en estos momentos en los que está claro para todos nosotros, los que de alguna manera hemos tenido alguna cosa que ver con los asuntos de los seres humanos, que hay una tendencia, hay un síntoma en la época que es la exclusión del sujeto, la eliminación de la subjetividad, que circulamos como cosas, que se establecen políticas para atender los asuntos de cosas, y los problemas de los seres humanos ya no son problemas de seres humanos, sino problemas de cosas. Entonces, en la opción que Miller nos plantea, que tiene que ver con esa filosofía, nos está claro ya que la Corporación Viviendo, que su intervención lo que hace es como entrar a producir un sujeto, ese sujeto que está escondido ahí, que el discurso público, el discurso oficial, el discurso del mercado ocultan, que no lo dejan visibilizar. Y entonces estamos viendo que hay una vía por donde es posible visibilizar ese sujeto. Yo estaba viendo, Miller, en la filosofía que ustedes tienen en relación, y eso me llamó mucho la atención, porque yo vengo de una concepción donde uno se siente siempre amenazado, ¿no? El otro es, pues ya no es el infierno, sino una amenaza que estorba en todos los lugares, porque está haciendo algo que se llama un acto delictivo, no sé, o porque está consumiendo, porque está haciendo cosas que perturban, que amenazan la normalización, un delirio de normalización el que estatus, tenemos. El estatus. Y entonces, en esa lectura que dice Vique, se habla de eso que tú estás planteando ahorita, ese hombre, ese joven, ese adolescente
que consume, que es adicto, que tiene alguna cosa como provocación a la sociedad, como amenaza a la sociedad, es un sujeto, es alguien que tiene una dignidad que hay que otorgarle, que hay que respetar. Eso a mí me conmovió, porque yo dije, bueno, ¿cómo es posible? ¿Aquí en qué se está? Es decir, ¿cómo puede ser digno un sujeto que está agrediendo a una sociedad y todas esas cosas, o que presuntamente la está agrediendo? Jaime está tocando una cosa que me parece clave, me parece central en los temas de política, y en eso nosotros también somos incómodos. Sí. Somos incómodos para la iglesia, somos incómodos para algunos sectores del Estado, sobre todo somos incómodos para personas reaccionarias y moralistas, porque en esta sociedad de consumo, las personas que consumen de manera compulsiva, que consumen zapatos, que consumen moda, que consumen alimentos, que consumen a otras personas, son personas funcionales al sistema. Esas personas, en determinado momento, esos consumos, incluido el consumo de sustancias psicoactivas u otros consumos que los llevan a delinquir, ya comienzan a volverse incómodos. Entonces, esa sociedad de consumo perfectamente establecida los desecha, los encierra, los guarda, los proscribe. ¿Qué es lo que dice Viviendo? Ahí hay un sujeto social. Los jóvenes no solamente se embarazan, se drogan y se agreden entre sí, también tienen una vida, sueñan, y a ese sujeto es al que nosotros buscamos. Además toman decisiones y tienen opciones sexuales, quieren ser trans, y a ese vamos nosotros. Entonces, algunas personas, cuando estamos en Bogotá o aquí mismo en Cali, y parte de nuestro equipo son personas, mujeres trans, o son personas que han consumido sustancias psicoactivas, eso es como incómodo, ¿no? O sea, lo normal sería que parte de nuestro equipo fueran personas normales, que consumen zapatos, que consumen cine, que van a los centros comerciales, que huelen rico, y no. Nosotros decimos no. Vamos vuelve y juega. La pregunta por el sujeto, la pregunta por esa persona, a propósito de lo que tú estás diciendo. Y poderle decir es decir, nosotros cuando estamos hablando del tema de la utopía, de la esperanza, que es como una ilusión que nos ha sembrado la corporación, que ya está dicha aquí por Mille, que está planteada antes por Willy, el director de Taller Abierto. Hay una situación de sufrimiento, hay una situación que está provocada en el ser humano por alguna razón que no sabemos, pero hay la esperanza de encontrarlo, como dice Miller, y hay que decir que ya fue encontrado. Yo estaba viendo y recordando, repasando estos videos que nosotros hemos visto, que son como una rendición de cuentas de las intervenciones de la corporación RAIS, Viviendo, a través de SOE, a través de centro de escucha, en donde ya ese sujeto está producido. Está producido, es que no hay que irse como a buscarlo refundido, no, está producido. Yo ahí he visto un testimonio de un joven que está diciéndonos que el tema del consumo lo han tratado en los centros de escucha, y que ellos han ido aprendiendo a salir poco a poco. Me clavó eso bien, esa cosa que él dice. Es decir, es una enseñanza afortunada que no la tienen los que de pronto asumen responsabilidades con el cuidado del ser en políticas públicas, ¿no? Quieren que todo sea rápido, quieren que todo sea la carrera, quieren resultados inmediatos y que una persona que tiene un problema muy grave, que no ha sido tratado como un problema, digamos, de un sujeto que no ha podido decir la palabra porque el idioma no ha servido para eso. Nosotros estamos habitando un lenguaje que no dice la verdad o que dice una palabra a medias. Por eso yo creo que era la preocupación del administrador, doña Doris, de que habláramos hoy del idioma. Y veo que tú vienes, vamos a hacer una conexión.
palabra plena, utopía y este lenguaje. El idioma. Entonces, vamos caminando por ese. Yo quisiera una cosa, Miller, es decir, de pronto yo veo que usted tiene muchas cosas para decirnos y esto será para largo, ¿cierto? Es decir, eso esperamos. Sí, vamos a y hay que ponerlo así, como dice ese joven allí, poco a poco, no hay una prisa. Sí, es que la sociedad del consumo nos volvió ya obsoletos. Ya hay una producción industrial de cosas para el placer tales que la obsolescencia nos tiene corriendo, rápido, corra, salga de esto, ya no sirve. Pero el tiempo de la vida es un tiempo distinto por el que hay que luchar. Por eso esa incomodidad que provoca, y que Miller ha dicho, la incomodidad que provoca el trabajo de la corporación. Es decir, asume una contravía y dice, aquí hay otra cosa. Aquí hay que hacer un trabajo, hacer una lucha, esto no es tan fácil. Como decían las señoras, soplar y hacer botellas. No, eso es Miller. Entonces yo quiero invitarlo a que veamos una nota con la TV audiencia de lo que ustedes están haciendo, las realizaciones, lo que es real, para que ese tema de la esperanza vaya haciendo esperanzados, porque es que el tema de la esperanza no existe como tal, pero sí existen seres esperanzados que se van haciendo en la confianza de su propia producción, de su creatividad. Entonces veamos esta nota con Miller Machado, subdirector, es asistente de dirección de la Corporación Viviendo. Estamos hablando de políticas públicas. De pronto la convicción de que lo público puede tener una intervención más importante todavía de lo que ha sido. De pronto una nueva política que ya se desarrolla. Veamos esta nota. Muy bien. Decirles bienvenidos a este espacio y quisiéramos que este sea un primer momento donde podamos identificar también en el plan de desarrollo municipal, en los planes de desarrollo comunitarios que también tienen algunos municipios y en los diferentes espacios intersectoriales que podamos ir posicionando el tema de prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas y superación también, y que de alguna manera podamos generar capacidad de respuesta en cada uno de los municipios de los que provenimos para que cuando tengamos un caso o una problemática identificada, no solamente podamos brindar una respuesta desde los recursos propios del municipio, sino que a partir de estos encuentros regionales podamos recurrir a las experiencias de otros municipios que han ido avanzando de la mano con nosotros también aquí en el Valle del Cauca y que pueden brindarnos herramientas conceptuales, herramientas técnicas, pero también herramientas desde la normatividad. En esta primera, interacción, lo que se ha convocado son los actores que trabajan cotidianamente y que tienen, una relación con la vida de la comunidad sobre temas de bienestar y desarrollo humano y que inevitablemente se pueden encontrar con estas problemáticas. Por mencionar algunas dificultades, tiene que ver con la capacidad de poder tener cifras actualizadas como un instrumento para tomar decisiones. ¿Sí? O sea, sistemas de información que uno diga, por aquí se está expresando el fenómeno en tantas estadísticas. Esperamos poder aportar insumos referente a ese tema, que en algunos casos puede ser fuerte en el tema cuantitativo o puede ser débil dependiendo si uno se mueve de un municipio a otro, y actualizar mirada diagnóstica cualitativa, percepciones, lecturas de contexto, lecturas de comportamientos del fenómeno, tendencias que puede tener la problemática, dependiendo si yo me muevo de un municipio como Buenaventura o un municipio como Carima Darién, ¿sí? O qué está sucediendo en el territorio de Palmira, qué está pasando en Versalles, y cómo esa dinámica nos va arrojando a nosotros pistas metodológicas y pistas conceptuales de cómo podemos enfrentarla de una manera, más atinada y en una clave, de lectura de escala departamental. Más actividades de datos no generan ningún impacto. Las actividades de datos generan seguramente alguna diversión, algún gasto importante de dinero, pero no
hay impacto real en la población si no logramos acercar esos políticos concretos. Bueno, el consumo de spam es un problema socialmente aceptado. Y el primero socialmente aceptado, generalmente ninguno llega, el alcohol. ¿Sí? Todo el mundo dice sustancias psicoactivas, cuando uno habla en un espacio, no en este, sino en otros, generalmente lo asocian con cualquier otra sustancia menos con el alcohol. Y el alcohol es uno de los que más daño tiene. Las consecuencias que afectan la agenda de desarrollo y la equidad del capital humano y el capital social. Por ejemplo, el tema de la violencia ligado al consumo es importante. El microtráfico es una realidad en el país, es una realidad que significa mucho dinero para los que lo practican y es un reto para los que trabajamos en el tema de sustancias psicoactivas que nos tenemos que enfrentar de manera. Bájense de la película que eso es un pecado, o que es una enfermedad, o que es un delito. Ya lo dijo José Pablo, es un fenómeno socialmente relevante. Además, una connotación fuertemente cultural. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, Viva la Gente, el programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Bueno, Miller, ¿qué está pasando allí? Esas imágenes que acaban de ver corresponden a un evento que tuvimos en Buga el día exactamente 12 de diciembre. Eran alrededor de unos 7 secretarios de salud de distintos municipios, están alrededor de unos 14, 15 municipios del centro del valle. Y los testimonios son básicamente de esas preguntas: cómo reflexionamos, cómo complejizamos el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Ahora, Jaime, mencionabas una cosa que me parece fundamental, y es cómo le entramos de manera responsable a un tema como el tema de las sustancias psicoactivas sin caer en afanes, sin caer en superficialidades. Y me tengo que remitir a un profesor de la universidad que decía que muchas veces los políticos plantean soluciones o alternativas muy simples a problemas muy complejos. Muy complejo. El tema del consumo de sustancias psicoactivas, el tema de la vida y la muerte, el tema de la sexualidad, nos ha acompañado desde que somos seres humanos. Es decir, la alteración de los sentidos, lo que pensamos de la vida y de la muerte, nos ha acompañado toda la vida. Cuando en este país se pone el tema de la despenalización de las drogas, derecha, izquierda, centro, todo el mundo brinca. Los moralistas brincan, los de avanzada brincamos, todo el mundo, porque nos genera una inquietud. Cuando se plantea el tema del aborto, pasa igual. El tema de la eutanasia pasa exactamente igual, porque son temas que no hemos resuelto y que implican alternativas profundas, particularmente en el tema del consumo de sustancias psicoactivas, de la alteración de los sentidos. No basta con una ley, no basta con una reglamentación, no basta con abrir más y más centros de rehabilitación. La misma fórmula de hace 300 años, Foucault lo planteó claramente, fracasó ese modelo. Hay que ir a las calles, hay que encontrarse con la gente, hay que preguntarle qué está pasando con los consumos y con la gente, como tú lo decías, construir alternativas de vida y de esperanza, incluso acompañarlos en esa dinámica de consumo. No les vamos a poner de condición que no consuman, les vamos a poner de condición que sean seres humanos. Bueno, estamos en un punto muy importante. Miller nos ha puesto en una perspectiva que la tomo así como anecdóticamente, hablando de la importancia del lenguaje, lo que hacen los dichos en uno, las palabras, cómo intervienen, cómo lo modifican a uno. Alguna vez yo entré a un restaurante en Salento,
que es un municipio del Quindío. Aquí se está hablando de cobertura, de un tema de buscar una cobertura departamental, nacional, en esas intervenciones, que es donde uno va y encuentra. En ese restaurante vi un aviso que dice el fin del afán. Eso me impactó, es el fin del afán. Ahorita yo lo traigo a cuento pensando con la TV audiencia, con ustedes, ¿qué tal si aceptamos esa mortificación que nos propone Miller, que nos propone y quieren las corporaciones RAIS y Viviendo, y decimos, vamos a meternos en un cuento del fin del afán? Porque ya nos decía ese niño que consumía y nos alecciona, nos dice, hay que salir, hemos aprendido a salir poco a poco. Ya sabemos que es un sujeto que sale de una intervención de la corporación en el centro de escucha, que sale de allá, que asoma como sujeto. Esto es poco a poco. Hay una metodología, hay una técnica de vida, hay una forma de hacerlo que la sabe ese sujeto que está en este asunto comprometido, que nosotros no la sabemos, pero que él no la sabe, pero la puede decir. Este es un problema complejo. Entonces ya se nos acabó el tiempo. Ahora hoy, martes, no hemos alcanzado a decir una sola palabra. Yo creo que la administradora ha pensado que no hemos cumplido con el encargo de hablar del idioma, pero como esto sigue, Miller, nosotros tenemos que seguir hablando de esto. Entonces, darte las gracias, Miller, por la compañía en el programa. A ustedes, señores TV audientes, hacerles la promesa de que vamos a seguir hablando de esto y que empiecen ustedes a pensar allá en sus hogares, en sus casas, en sus relaciones, cómo podría ser posible esto de ponerle un fin al afán. A ver si nos damos el tiempito para los seres humanos y conversamos. El martes a las 9 de la noche, otra vez Palabra Plena. Y no olviden, jueves 3 de la tarde, Dial 780 Todelar AM, Viva la Gente, el programa de Taller Abierto. Gracias por estar con nosotros. Felicidades. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, Viva la Gente, el programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Palabra Plena. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y RAIS Colombia.